Acá está la actual cárcel de Abashiri. Bueno, esto vendría a ser una celda compartida, ¿no? Que por lo que vemos acá pueden haber hasta 6 personas. Este es el baño, que es completamente visible desde afuera. Estoy en lo que es considerado la cárcel más infame de toda la historia de Japón. La cárcel de Abashiri, en Hokkaido, el norte del norte de Japón. También conocido por ser una de las pocas atracciones turísticas oscuras. Pero a ver, vamos por el principio. En 1890 trasladaron a 1000 prisioneros de todo Japón a la punta norte del país, del cual gran parte de ellos no solamente habían simples criminales, sino que había muchos presos políticos. Y a ver, cuando hablamos de presos políticos de 1890, estamos hablando de la era Meiji, en la época en la que Japón recién estaban haciendo como una nación imperial. Pocas décadas atrás eran la época del feudalismo, de samuráis, o sea que entre esos presos políticos habían ex samuráis, los que estaban en contra del régimen imperialista, los que querían seguir siendo samuráis. Esos, algunos fueron traídos al norte de Japón. Y uno dice, ¿para qué traer 1000 prisioneros a este lugar tan recóndito? Japón había conquistado lo que sería la zona de Hokkaido, porque antes pertenecía, bueno, no pertenecía legalmente, sino que era una zona de tribus, que bueno, va a haber otro video hablando de estas tribus. Y el hecho es que, primero que nada, querían armar las rutas, o sea, los presos los trajeron para armar aproximadamente unos 250 kilómetros de ruta que conectaran el norte al sur. ¿Por qué era esto tan importante? Porque también era la época que Japón estaba entrando en conflictos bélicos contra Rusia y claro, había que hacer una ruta para poder movilizar al ejército del sur al norte. Esos primeros prisioneros que estuvieron acá son los que peor la pasaron, porque primero no había mucha producción de alimento, por lo tanto lo que comían era una completa miseria. Se dice que era algún arroz con aguado y como que nada más. En los primeros años se dicen que en un año llegaron a morir 200 prisioneros por hipotermia, por mala alimentación, y además que ellos trabajaban con sus grilletes, con sus bochas de hierro. Y lo peor de todo es que esta es zona de osos, por lo tanto si venía un oso no había forma de escapar, así que también muchos murieron por ataques de osos. Terrible. Miren cómo está nevando. ¿Ustedes se imaginan trabajar así, con este clima, todos los días, sin parar, en pleno invierno? Lo bueno del invierno es que en invierno hay mucho menos probabilidades de escapar, porque ustedes imagínense, estamos en la punta norte, o hay mar o hay la nada misma, o sea, rutas en construcción, no hay absolutamente nada cerca de esta zona como para que la gente quiera escapar y decir, bueno, me busco mi vida. O sea, y además que las ropas que llevaban tampoco eran las más cálidas de todas, o sea, ni siquiera se preocupaban porque estén bien abrigados ni nada por el estilo. Terrible. Ahora, esto es una réplica de lo que fue la cárcel original de 1890, pero pasó que en 1909 este lugar se incendió. El comedor. Acá se ve que lo que les daban de comer era principalmente arroz, de un arroz medio barato, sopa de miso y 2-3 conservas, picles de nabo, no mucho más que eso. Taller de trabajo. A ver, la cárcel estuvo desde 1890, o sea, estuvo casi 90 años más o menos funcionando la cárcel, 95 años, y por lo tanto, dependiendo de la época, muchas cosas fueron cambiando, ¿no? La forma de que si comían en grupo o separados en la celda, los castigos iban cambiando, los tipos de talleres, hay talleres que son un poco más modernos, otros que obviamente esto se ve que son un poquito más de época. Que miren, por ejemplo, esto es lo que te daban en épocas de Año Nuevo, o sea, 31 de diciembre o en esa época, y esto ya obviamente se nota que es de épocas más modernas, ¿no? Que son chocolates más industriales, dulces, fruta, un bento, o sea, eso es una muy rica comida, claro. Para los prisioneros esto era todo un festejo, y una Coca-Cola incluso. Obviamente lo que era religión también estaba presente, tanto cuestiones budistas como también cosas cristianas, depende, pero la religión siempre presente.
Y estos eran los calabozos. Que acá, por ejemplo, una idea bastante buena que se les ocurrieron con esto es que uno camina por acá y fíjense, de este lado se puede ver completamente dentro de la celda, ¿no? Pero si uno está dentro de la celda, esto solamente va a apuntar a otra pared del cual no se va a ver el interior. O sea, no podía haber comunicación entre una celda y la de enfrente. O sea, todas apuntaban las tablas en diagonal apuntando para acá. O sea, caminando por acá se puede ver el interior de todo, pero caminando de este lado es como si fuesen paredes. Y fue en 1909 cuando reconstruyeron la cárcel a esto, que estaba inspirado en modelos de cárcel de prisiones europeas, en el que un solo guardia podía observar a todos los pabellones. O sea que este tiene 5 pabellones desde el centro expandiéndose para afuera, ¿no? Por lo tanto se podía controlar absolutamente todo. Y eso como que también era un poquito del daño psicológico, de que saber de que todo el tiempo siempre te están observando, que pueden ver la puerta de cada una de las celdas. Este que está acá es Yoshie Shiratori, que es conocido por uno de los más grandes antihéroes de la historia moderna de Japón. Shiratori en el año 1933 le dieron cadena perpetua por robo con asesinato. Y el hecho es que se escapó de la cárcel 4 veces. Se escapó 3 veces, lo terminaban agarrando, y en esta el método que hizo para poder escaparse fue increíble. A estos por acá les pasaban la comida, y el hecho es que cada vez que les daba comida les daban sopa de miso, que la sopa de miso tiene mucha sal, y él se dio cuenta que podía utilizar la sopa con sal para echársela muy de a poco a los pernos de las barras de la celda. Y además que como él tenía mucha fama de ser escapista y eso, también tenía grilletes de estos, de las bolas de metal, ¿no? Para no moverse. También a eso le fue echando sopa de miso. Y es que con el tiempo, después de meses, eso se terminaba oxidando. Y un día de 1944, que además era una época un poco en crisis porque Japón estaba ya empezando a perder la guerra, estaba todo bastante complicado, habían cortes de luz, y aprovechó un corte de luz, aprovechó la confusión y todo para romper lo que tenía que romper. Y el hecho es que su cuerpo no es que podía pasar muy fácilmente por acá. Lo que él hizo es que tenía muy buen autocontrol de su cuerpo, y lo que hizo fue dislocarse los dos hombros, y de ahí pudo pasar y subirse por ahí, y se terminó escapando. O sea, en la noche, en completa oscuridad, clac, y se fue por ahí. Ah, sí, el que se escapa de las cárceles en el anime Golden Kamuy está justamente inspirado en Shiratori. Esta es la cárcel donde se basa y se menciona tanto en ese anime. Esta vendría a ser la celda compartida, y eso que está ahí es el baño, que era básicamente un pocito ahí. Pero bueno, tampoco es que haya mucho para ver acá, ¿no? Miren, acá a diario hacían el chequeo. Acá está todo producto que había dentro de cada celda. Escoba, pala, trapo, taza, no sé qué cosas. Y como que la cantidad, como que chequeaban a diario, al parecer. Miren, por ejemplo, esto es lo que era la calefacción, pero claro, la calefacción no llegaba directo adentro de cada celda. Por lo tanto, esto no salvaba de que se mueran de frío. La verdad que hace frío, ni lo duden, es una construcción de madera bastante abierta, por lo tanto no puedes esperar dormir súper bien acá. La celda es súper chica, los baños ahí. Acá hay una celda que se puede visitar. Todas las celdas normalmente serán compartidas, tal vez sea para aislar a algunos. Y esta cárcel funcionó hasta 1984, o sea, no hace tanto. Hasta el 84 esta cárcel estaba así como la ven ahora. Algo increíble de este lugar es que la prisión estaba en un lugar que, vamos a verlo ahora. Acá está la actual cárcel de Abashiri. Acá es donde originalmente estaba la cárcel que visitamos,
Pero bueno, ahora es una cárcel completamente nueva. Y este puente lo llaman el puente espejo porque cuando los presos terminan su condena y salen, pueden ver en el río el reflejo de su cara para que vean cómo es su actual ahora. Por eso le dicen el puente espejo. Dicen que es una de las cárceles más grandes de todo Japón, esta. O sea, mantienen el lugar. Ahí estaba esta prisión. Y el hecho es que como tenía tanta historia y como era muy única esta prisión, quisieron hacerla museo. Así que lo que hicieron fue desmantelar la prisión y mudarla pieza por pieza para hacerla museo. Obviamente con refacciones, remodelaciones, pero no es que es una réplica. Es la original, pero después de mudar la prisión antigua, ahí es cuando pusieron la prisión normal que conocemos ahora, ¿no? Vengan, esto lo que está acá es el baño. Acá los prisioneros tenían 15 minutos para bañarse. Tenían 3 minutos para desvestirse. Luego por acá. De entonces tenían otros 3 minutos para limpiarse el cuerpo. Otros 3 minutos para limpiarse la cabeza. 3 minutos para estar dentro del ofuro del agua y los últimos 3 minutos para secarse y vestirse. O sea, todo súper rápido. Como que muestran como que ahí eran yakuzas, ¿no? Y bueno, también venían de grupos de 15. Se dice que por día podían bañar más o menos unas 200 personas. Por lo tanto, normalmente en una semana se bañaban todos, digamos, turnándose. Y obviamente siempre controlados, ¿no? Y los guardias siempre cronometrando, cada 3 minutos dice, listo, siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso, medio como que ya tenían que saber cómo era la rutina de los presidiarios. Ni bañarse tranquilo podían los muchachos. Este es el calabozo de castigo, que si alguien rompía las reglas de la cárcel, iba a estar acá. Quiero imaginarme que hacía bastante frío, aunque tiene ladrillos por fuera. Pero la cosa es que esto, uno cierra la puerta y no hay entrada de luz. No, o sea, acá creo que el mayor castigo de todos es que cero luz. Cero. Nomás se va a ver un poquito de luz cuando alguien pase a revisar a la persona nada más. Acá hay una réplica de que si vos querés te podés acostar acá y ver lo que se siente que acostarse y cómo te despertaban en aquella época. Ah, mira. Acá es, por ejemplo, lo que cargaban todos los días de a 2 personas, lo que era las rocas. Pero bueno, sí, era bastante pesado. Para sentir el peso del grillete, la bocha de metal. Sí, bueno, no era tan pesado, pero claro, extremadamente molesto. Extremadamente molesto. Mira, estos sombreros de paja en el que apenas tenían un huequito para adelante para que puedan ver básicamente como caballos. Solamente se puede ver adelante. A los costados casi no se puede ver. Apenas reflejaría la luz cuando tenían que trasladarlos. Está lindo, acá se puede aprender muchas cosas. De la misma forma que vos podés aprender japonés, coreano, chino, tailandés, alemán y un montón de idiomas más con ikaruga.com.ar, que puedes aprender esos idiomas en la comodidad de tu casa, online, con un profesor particular solo para vos o grupal, dándole prioridad a lo teórico, a lo práctico, a lo que quieras. Y lo más importante es que si vos querés, incluso puedes hasta recibir título universitario, o sea, título universitario tomando clases online. ¿Qué más querés? Y además que mencionando a Naka o a Japatonic en la inscripción, podés recibir un descuento de hasta un 25%. Así que ikaruga.com.ar, muchas gracias siempre por bancarnos, porque eso hace que se pueda lograr estos viajes y venir a estos puntos recónditos de Japón. Miren chicos, acá podemos conocer cómo es una celda de prisión actual. Bueno, esto vendría a ser una celda compartida, ¿no? Que por lo que vemos acá pueden haber hasta 6 personas. Este es el baño, que es completamente visible desde afuera. Pero bueno, ahí está el inodoro, hay vidrios por todos lados, por lo tanto uno puede ver lo que hace el otro. Cada persona acá tiene sus pertenencias que, bueno, por lo que veo, a veces pueden leer mangas. Libros sé que es común, claro, pueden leer mangas también. Toallas, hay el área de aseo, televisor. Esto normalmente es para los que se portan bien. Y lo bueno de este tipo de celdas es que los presos pueden conversar, ¿no? No se va a prohibir
la comunicación entre presidiarios que comparten habitación. Que, por ejemplo, los que pueden estar en grupo en Japón normalmente son los que se portan bien, digamos. Los que se portan mal son los que están aislados con celda individual. Que uno por ahí lo diría contradictorio. Lo que pasa es que las cárceles de Japón no son lugares súper peligrosos. No es que uno está preso y de entonces hay que tener miedo. Depende del caso. A veces puede ser diferente. En Japón, las prisiones que son, por ejemplo, para extranjeros, ahí es otra historia. Bueno, y esta es una celda individual. Tiene sus pros y sus contras. Tiene su tema de la privacidad. Lo que sí, las necesidades que tenga que hacer es tapado solamente por esto. Acá hay un pasillo donde los guardias pueden pasar. O sea, pueden ver todas las celdas por completo. O sea, no es que tengan vista a las afueras, sino que esto es lo que está atrás, es un pasillo donde pasa el guardia a poder ver toda la habitación. Y normalmente una persona cuando se porta bien te pueden ir dando cositas, ¿no? Por ejemplo, el televisor. Vos cuando apenas entras a la cárcel no vas a tener una tele, vas a tener seguramente lo más básico, más vacío, y de a poquito como que te van a ir dando libros, televisor, y bueno, y hay que mantener eso, ¿no? El comportamiento. Que hasta donde yo sé la mayoría llega a tener lo máximo, que es la tele, ¿no? Miren, acá hay una muestra, por ejemplo, de lo que es la comida que te dan en cárceles actuales, digamos. Y lo divertido del museo este es que hay un comedor donde se puede probar la comida de cárcel. Ahora, estas cabañas eran las cabañas temporarias para cuando los antiguos presos tenían que hacer el trabajo de construcción de rutas. Esto se armaba, luego también se desarmaba, se movían y volvían a rearmar. Imagínense, un par de paredes de madera, acá se pasaba bastante frío, creo yo. ¿Ven esto que es un tronco largo, la almohada? Acá cuando ya empezaba la hora para trabajar, era agarrando un palo, listo, hora de trabajar, levántense todos. Lo que pasa es que también en esta época los presidiarios eran como una herramienta completamente descartable, por así decir. Realmente no le daban absolutamente ninguna prioridad a la supervivencia de los presidiarios. O sea, lo importante era que no se mueran y que puedan trabajar, pero si se mueren no pasa nada, conseguimos más presos. Era así, básicamente, a ese punto llegaba el pensamiento, pero ven. Y acá, bueno, espacio, los que tenían el espacio para comer algo, que en la primera época de la cárcel lo único que tenían era apenas un poco de arroz de mala calidad además. El baño, que era un balde ahí, los guardias. Y obviamente ellos tenían que estar desarmando la cabaña y mudando y rearmando la cabaña. Para principios del siglo XX, ya cuando se estaba terminando los trabajos de carretera, empezaron a hacer trabajos de granja. Que es más, se dice que esta prisión abastecía a muchas prisiones de todo Japón. Y desde entonces como que también al mismo tiempo se pudo mejorar un poquito la alimentación de los prisioneros, ¿no? Porque hasta ese momento la alimentación era extremadamente mala. Cuando se terminaron las rutas, ahí mejoró un poquito la situación, digamos. ¡Wow! Acá está lleno, sería como el depósito donde se ponen todas las herramientas de trabajo de campo, ¿no? Rastrillos para cosecha, todas las herramientas. Está lleno. Esta es el área donde hacían los pickles, las conservas de vegetales. ¿Ven cuando digo que abastecían a prisiones de todo el país? O sea, acá ponían se cosechaba mucho vegetal, se ponía en conserva y se distribuía a otras cárceles del país. Increíble. ¿Cómo se largó a nevar? ¿Vamos a comer? Y bueno, y acá a la salida del museo hay un comedor del cual te sirven comida de prisión. Está el set A y el set B, que son dos variedades de pescado nada más. El arroz es un tipo de arroz de trigo, si mal no me equivoco, que es un arroz más barato. Que sí, no está mal, pero no es igual al arroz blanco, no es tan rico. El pescado, bueno, vamos a probar el pescado. El pescado está buenísimo. Muy rico pescado, muy rico pescado. Ensalada de fideo. El sabor está bien. Esto fue el set A y el set B es muy parecido. A ver, que tenemos otro tipo de pescado.
Esto está muy bien cocinado, me parece, porque es bien crocante. Muy bueno el pescado. Y ahora, este es el menú más especial de todos, que es el menú de celebración de cuando uno se retira de la cárcel. Te dan un katsudon, o sea, es hecho con arroz blanco, que es una milanesa de cerdo, con huevo y salsa. ¿Qué tal el menú de celebración? Riquísimo. Andá a saber si el que comían los presos era igual de rico, ¿no? La verdad que increíble todo lo que es el tema de esta prisión. Me gustó muchísimo. Espero que la hayan disfrutado. Y la verdad que hace años que quería visitar este lugar, porque está en la punta más lejana de Japón, básicamente. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Este vendría a ser el área de souvenirs y tienen cosas que están hechas en la prisión, en la actual prisión de Abashiri. Se puede llevar de recuerdos de la prisión. Delantal, Kitchen se va a llevar un delantal de la prisión.